Muy buenas tardes, mi nombre es Zulay Mosquera Torres. Actualmente vivo en el municipio de Timbiquí, Cauca, y estoy estudiando en la Iberoamericana. Para esta semana vamos a trabajar lo que es la historia del triángulo. Entonces, a continuación vamos a escuchar una pequeña historia de lo que ha sido el triángulo a través de la historia. Desde la antigüedad se utilizaron las figuras geométricas. Una de ellas es el triángulo. Por historia sabemos que el hombre primitivo a las puntas de sus herramientas de cabeza le daba forma triangular. Los faraones tuvieron tumbas de forma de pirámides cuyas caras tenían la forma de un triángulo. En la actualidad se aplican en diversos campos. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos que es en la arquitectura, en la ingeniería y en la fotografía. Muy buenas tardes, mi nombre es Zulay Mosquera Torres. Actualmente vivo en el municipio de Timbiquí, Cauca, y estoy estudiando en la Iberoamericana. Para esta semana vamos a trabajar lo que es la historia del triángulo. Entonces, a continuación vamos a escuchar una pequeña historia de lo que ha sido el triángulo a través de la historia. Desde la antigüedad se utilizaron las figuras geométricas. Una de ellas es el triángulo. Por historia sabemos que el hombre primitivo a las puntas de sus herramientas de cabeza le daba forma triangular. Los faraones tuvieron tumbas de forma de pirámides cuyas caras tenían la forma de un triángulo. En la actualidad se aplican en diversos campos. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos que es en la arquitectura, en la ingeniería y en la fotografía. A continuación vamos a escuchar una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. El triángulo es un polígono de 3 lados que vienen determinados por 3 puntos no colineales llamados vértices. Vamos a mirar lo que es los lados del triángulo. Los lados son los segmentos que unen dos vértices del triángulo y se denotan por la misma letra, que es el vértice opuesto, pero en minúscula. También tenemos lo que es los vértices. Los vértices se denotan por las letras mayúsculas A, B y C. A continuación vamos a mirar cómo se clasifica acá, cómo se unen cada una de las letras. Aquí vamos a escuchar. El lado A es el segmento que une los vértices B y C. El lado B es el segmento que une los vértices A y C. El lado C es el segmento que une los vértices A y BC. Bueno, a continuación vamos a mirar qué es un ángulo de un triángulo. Entonces vamos a escuchar una pequeña definición. El ángulo es entendido como la parte del plano, comprendida entre dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. A continuación vamos a escuchar tres figuras de triángulo, tres nombres, que el triángulo equilátero, que es si sus tres lados tienen la misma longitud. El triángulo isósceles, si tiene dos lados de la misma longitud. Y el triángulo escolano. Y el triángulo escaleno,
si todos sus lados tienen longitudes diferentes. Aquí vamos a mirar lo que es la definición de un triángulo rectángulo. Aquí, si tiene un ángulo interior recto a 90. A los dos lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. Aquí también vamos a ver otras medidas del ángulo interno y triángulos. Son tres figuras que tenemos aquí de triángulo que se llama triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso mayor de 90. Tenemos el triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son menores a 90. Y el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo ocutángulo. Y tenemos lo que es el triángulo equiángulo. Aquí la definición de este, sí, todos sus ángulos son de igual medida. Entonces, aquí conocimos una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. Miramos lo que es los vértices y miramos una pequeña historia de la historia de los triángulos. Feliz tarde para todos, fue un placer trabajar esta semana con ustedes y muy buenas y feliz tarde para todos. A continuación vamos a escuchar una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. El triángulo es un polígono de tres lados que vienen determinados por tres puntos no colineales llamados vértices. Muy buenas tardes, mi nombre es Zulay Mosquera Torres. Actualmente vivo en el municipio de Timbiquí, Cauca, y estoy estudiando en la Iberoamericana. Para esta semana vamos a trabajar lo que es la historia del triángulo. Entonces a continuación vamos a escuchar una pequeña historia de lo que ha sido el triángulo a través de la historia. Desde la antigüedad se utilizaron las figuras geométricas. Una de ellas es el triángulo. Por historia sabemos que el hombre primitivo a las puntas de sus herramientas de cabeza le daba forma triangular. Los faraones tuvieron tumbas de forma de pirámides cuyas caras tenían la forma de un triángulo. En la actualidad se aplican en diversos campos. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos que es en la arquitectura, en la ingeniería y en la fotografía. A continuación vamos a escuchar una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. El triángulo es un polígono de tres lados que vienen determinados por tres puntos no colineales llamados vértices. Vamos a mirar lo que es los lados del triángulo. Los lados son los segmentos que unen dos vértices del triángulo y se denotan por la misma letra, que es el vértice opuesto, pero en minúscula. También tenemos lo que es los vértices. Los vértices se denotan por las letras mayúsculas A, B y C. A continuación vamos a mirar cómo se clasifica acá, cómo se unen cada una de las letras. Aquí vamos a escuchar. El lado A es el segmento que une los vértices B y C.
El lado B es el segmento que une los vértices A y C. El lado C es el segmento que une los vértices A y BC. Bueno, a continuación vamos a mirar qué es un ángulo de un triángulo. Entonces vamos a escuchar una pequeña definición. El ángulo es entendido como la parte del plano comprendida entre dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. A continuación vamos a escuchar tres figuras de triángulo, tres nombres, que el triángulo equilátero, que es si sus tres lados tienen la misma longitud. El triángulo isósceles, si tiene dos lados de la misma longitud. Y el triángulo escolano. Y el triángulo escaleno, si todos sus lados tienen longitudes diferentes. Aquí vamos a mirar lo que es la definición de un triángulo rectángulo. Aquí, si tiene un ángulo interior recto a 90. A los dos lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. Aquí también vamos a ver otras medidas del ángulo interno y triángulos. Son tres figuras que tenemos aquí de triángulo que se llama triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso mayor de 90. Tenemos el triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son menores a 90. Y el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo ocutángulo. Y tenemos lo que es el triángulo equiángulo. Aquí la definición de este, sí, todos sus ángulos son de igual medida. Entonces, aquí conocimos una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. Miramos lo que es los vértices y miramos una pequeña historia de la historia de los triángulos. Feliz tarde para todos. Fue un placer trabajar esta semana con ustedes y muy buenas y feliz tarde para todos. Vamos a mirar lo que es los lados del triángulo. Los lados son los segmentos que unen dos vértices del triángulo y se denotan por la misma letra, que es el vértice opuesto, pero en minúscula. También tenemos lo que es los vértices. Los vértices se denotan por las letras mayúsculas A, B y C. A continuación vamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Zulay Mosquera Torres. Actualmente vivo en el municipio de Timbiquí, Cauca, y estoy estudiando en la Iberoamericana. Para esta semana vamos a trabajar lo que es la historia del triángulo. Entonces a continuación vamos a escuchar una pequeña historia de lo que ha sido el triángulo a través de la historia. Desde la antigüedad se utilizaron las figuras geométricas. Una de ellas es el triángulo. Por historia sabemos que el hombre primitivo a las puntas de sus herramientas de cabeza le daba forma triangular. Los faraones
tuvieron tumbas de forma de pirámides cuyas caras tenían la forma de un triángulo. En la actualidad se aplican en diversos campos. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos que es en la arquitectura, en la ingeniería y en la fotografía. A continuación vamos a escuchar una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. El triángulo es un polígono de 3 lados que vienen determinados por 3 puntos no colineales llamados vértices. Vamos a mirar lo que es los lados del triángulo. Los lados son los segmentos que unen dos vértices del triángulo y se denotan por la misma letra, que es el vértice opuesto, pero en minúscula. También tenemos lo que es los vértices. Los vértices se denotan por las letras mayúsculas A, B y C. A continuación vamos a mirar cómo se clasifica acá, cómo se unen cada una de las letras. Aquí vamos a escuchar. El lado A es el segmento que une los vértices B y C. El lado B es el segmento que une los vértices A y C. El lado C es el segmento que une los vértices A y BC. Bueno, a continuación vamos a mirar qué es un ángulo de un triángulo. Entonces vamos a escuchar una pequeña definición. El ángulo es entendido como la parte del plano, comprendida entre dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. A continuación vamos a escuchar tres figuras de triángulo, tres nombres, que el triángulo equilátero, que es si sus tres lados tienen la misma longitud. El triángulo isósceles, si tiene dos lados de la misma longitud. Y el triángulo escolano. Y el triángulo escaleno, si todos sus lados tienen longitudes diferentes. Aquí vamos a mirar lo que es la definición de un triángulo rectángulo. Aquí, si tiene un ángulo interior recto a 90. A los dos lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. Aquí también vamos a ver otras medidas del ángulo interno y triángulos. Son tres figuras que tenemos aquí de triángulo que se llama triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso mayor de 90. Tenemos el triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son menores a 90. Y el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo ocutángulo. Y tenemos lo que es el triángulo equiángulo. Aquí la definición de este es si todos sus ángulos son de igual medida. Entonces aquí conocimos una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. Miramos lo que es los vértices y miramos una pequeña historia de la historia de los triángulos.
Feliz tarde para todos. Fue un placer trabajar esta semana con ustedes y muy buenas y feliz tarde para todos. Cada una de las letras. Aquí vamos a escuchar. El lado A es el segmento que une los vértices B y C. El lado B es el segmento que une los vértices A y C. El lado C es el segmento que une los vértices A y BC. Bueno, a continuación vamos a mirar qué es un ángulo de un triángulo. Entonces vamos a escuchar una pequeña definición. El ángulo es entendido como la parte del plano, comprendida entre dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. A continuación vamos a escuchar tres figuras de triángulo, tres nombres, que el triángulo. Bueno, a continuación vamos a mirar qué es un ángulo de un triángulo. Entonces vamos a escuchar una pequeña definición. El ángulo es entendido como la parte del plano, comprendida entre dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Muy buenas tardes, mi nombre es Zulay Mosquera Torres. Actualmente vivo en el municipio de Timbiquí, Cauca, y estoy estudiando en la Iberoamericana. Para esta semana vamos a trabajar lo que es la historia del triángulo. Entonces a continuación vamos a escuchar una pequeña historia de lo que ha sido el triángulo a través de la historia. Desde la antigüedad se utilizaron las figuras geométricas. Una de ellas es el triángulo. Por historia sabemos que el hombre primitivo a las puntas de sus herramientas de cabeza le daba forma triangular. Los faraones tuvieron tumbas de forma de pirámides cuyas caras tenían la forma de un triángulo. En la actualidad se aplican en diversos campos. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos que es en la arquitectura, en la ingeniería y en la fotografía. A continuación vamos a escuchar una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. El triángulo es un polígono de tres lados que vienen determinados por tres puntos no colineales llamados vértices. Vamos a mirar lo que es los lados del triángulo. Los lados son los segmentos que unen dos vértices del triángulo y se denotan por la misma letra, que es el vértice opuesto, pero en minúscula. También tenemos lo que es los vértices. Los vértices se denotan por las letras mayúsculas A, B y C. A continuación vamos a mirar cómo se clasifica acá, cómo se unen cada una de las letras. Aquí vamos a escuchar. El lado A es el segmento que une los vértices B y C. El lado B es el segmento que une los vértices A y C. El lado C es el segmento que une los vértices A y BC. Bueno, a continuación vamos a mirar qué es un ángulo de un triángulo. Entonces vamos a escuchar una pequeña definición. El ángulo es entendido como la parte del plano, comprendida entre dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice
del ángulo. A continuación vamos a escuchar tres figuras de triángulo, tres nombres, que el triángulo equilatero, que es si sus tres lados tienen la misma longitud. El triángulo isósceles, si tiene dos lados de la misma longitud. Y el triángulo escolano. Y el triángulo escaleno, si todos sus lados tienen longitudes diferentes. Aquí vamos a mirar lo que es la definición de un triángulo rectángulo. Aquí, si tiene un ángulo interior recto a 90. A los dos lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. Aquí también vamos a ver otras medidas del ángulo interno y triángulos. Son tres figuras que tenemos aquí de triángulo que se llama triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso mayor de 90. Tenemos el triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son menores a 90. Y el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo ocutángulo. Y tenemos lo que es el triángulo equiángulo. Aquí la definición de este, sí, todos sus ángulos son de igual medida. Entonces, aquí conocimos una pequeña parte de lo que es la definición de un, de un triángulo. Miramos lo que es los vértices y miramos una pequeña historia de la historia de los triángulos. Feliz tarde para todos, fue un placer trabajar esta semana con ustedes y muy buenas y feliz tarde para todos. A continuación vamos a escuchar tres figuras de triángulo, tres nombres, que el triángulo equilatero, que es si sus tres lados tienen la misma longitud. El triángulo isósceles, si tiene dos lados de la misma longitud. Y el triángulo escolano. Y el triángulo escaleno, si todos sus lados tienen longitudes diferentes. Muy buenas tardes, mi nombre es Zulay Mosquera Torres. Actualmente vivo en el municipio de Timbiquí, Cauca, y estoy estudiando en la Iberoamericana. Para esta semana vamos a trabajar lo que es la historia del triángulo. Entonces a continuación vamos a escuchar una pequeña historia de lo que ha sido el triángulo a través de la historia. Desde la antigüedad se utilizaron las figuras geométricas. Una de ellas es el triángulo. Por historia sabemos que el hombre primitivo a las puntas de sus herramientas de cabeza le daba forma triangular. Los faraones tuvieron tumbas de forma de pirámides cuyas caras tenían la forma de un triángulo. En la actualidad se aplican en diversos campos. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos que es en la arquitectura, en la ingeniería y en la fotografía. A continuación vamos a escuchar una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. El triángulo es un polígono de tres lados que vienen determinados por tres puntos
no colineales llamados vértices. Vamos a mirar lo que es los lados del triángulo. Los lados son los segmentos que unen dos vértices del triángulo y se denotan por la misma letra, que es el vértice opuesto, pero en minúscula. También tenemos lo que es los vértices. Los vértices se denotan por las letras mayúsculas A, B y C. A continuación vamos a mirar cómo se clasifica acá, cómo se unen cada una de las letras. Aquí vamos a escuchar. El lado A es el segmento que une los vértices B y C. El lado B es el segmento que une los vértices A y C. El lado C es el segmento que une los vértices A y BC. Bueno, a continuación vamos a mirar qué es un ángulo de un triángulo. Entonces vamos a escuchar una pequeña definición. El ángulo es entendido como la parte del plano, comprendida entre dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. A continuación vamos a escuchar tres figuras de triángulo, tres nombres, que el triángulo equilatero, que es si sus tres lados tienen la misma longitud. El triángulo isósceles, si tiene dos lados de la misma longitud. Y el triángulo escolano. Y el triángulo escaleno, si todos sus lados tienen longitudes diferentes. Aquí vamos a mirar lo que es la definición de un triángulo rectángulo. Aquí, si tiene un ángulo interior recto a 90. A los dos lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. Aquí también vamos a ver otras medidas del ángulo interno y triángulos. Son tres figuras que tenemos aquí de triángulo que se llama triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso mayor de 90. Tenemos el triángulo acutángulo, cuando sus tres ángulos son menores a 90. Y el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo ocutángulo. Y tenemos lo que es el triángulo equiángulo. Aquí la definición de este es si todos sus ángulos son de igual medida. Entonces aquí conocimos una pequeña parte de lo que es la definición de un triángulo. Miramos lo que es los vértices y miramos una pequeña historia de la historia de los triángulos. Feliz tarde para todos, fue un placer trabajar esta semana con ustedes y muy buenas y feliz tarde para todos. Del ángulo interno y triángulos. Son tres figuras que tenemos aquí de triángulo que se llama triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso mayor de 90. Tenemos el triángulo acutángulo,
cuando sus tres ángulos son menores a 90 y el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo octángulo. Y tenemos lo que es el triángulo equiángulo. Aquí la definición de este, sí, todos sus ángulos son de igual medida. Entonces, aquí conocimos una pequeña parte de lo que es la definición de un, de un triángulo. Miramos lo que es los vértices y miramos una pequeña historia de la historia de los triángulos. Feliz tarde para todos, fue un placer trabajar esta semana con ustedes y muy buenas y feliz tarde para todos.